Presentación del video resumen del artículo Diseño y conservación del drenaje desde la perspectiva de análisis de riesgo, de los autores Juan Carlos Mejía Suárez y Manuel Cabrera Delgadillo. Introducción. La infraestructura sanitaria es un activo muy importante. Radica no solo en la conducción, desalojo y saneamiento de las aguas negras y pluviales, también en su primordial capacidad de generar beneficios a la salud y seguridad a los habitantes de una ciudad. De hecho, la infraestructura de drenaje llega a ser el 62% del valor de los activos fijos de un organismo operador. La mayor parte de la infraestructura de drenaje en las grandes urbes del país ha rebasado su vida útil. La oportuna inversión en la conservación del sistema de drenaje por los responsables de los sistemas de drenaje se pospone o se ignora. Introducción. Desde el punto de vista de la atracción de la inversión, la correcta y eficaz gestión de los activos ofrece garantías sobre el correcto uso de los recursos, sobre todo en el servicio público, donde se requiere de transparencia en su manejo y rendición de cuentas, procurando entidades responsables de la infraestructura más competitivas y por lo tanto más rentables. No debe darse ninguna operación de una entidad pública con saldo deudor, mucho menos tratándose de agua potable limpia y el saneamiento. Antecedentes. Infraestructura de drenaje con detrimento, conducción de drenaje tipo mixto. Factores o riesgos que agravan el escenario de falla del drenaje son la edad, material, diámetro, ubicación, tuberías trabajando a presión en lugar de superficie libre, condiciones subterráneas, potencial de corrosión, riesgos físicos del medio como geotecnicidad y estado de conservación. Metodología. El objetivo de la evaluación de impacto de fallas y gestión de riesgos es identificar aquellas áreas del sistema susceptibles a un mayor impacto ante la ocurrencia de una falla y enfocar el uso y distribución eficiente de los recursos de gestión de activos para minimizar el riesgo, entendiendo esto como el producto de la vulnerabilidad por amenaza. De esta manera tenemos una clasificación en propuesta del estado de conservación del drenaje. Tenemos aquel con mayor grado de criticidad o daño, aquel que está trabajando en contrapendiente, seguido del crítico, en aquel donde ya se tiene una tubería colapsada que permita el flujo y terminación de agua sanitaria al subsuelo. En estado malo, aquel que está con algunos daños, pero no permite la fuga de agua, no hay terminación de flujos hacia el exterior de la tubería o hacia el interior de la tubería. En un estado regular, donde la capacidad de conducción está afectada, no así la capacidad estructural de resistencia al aplastamiento de los tubos, y todo en vistas a tener un estado bueno, es decir, un conducto que está bajo condiciones de escurrimiento a superficie libre, no está sometido a presión, tiene alta resistencia, todos los coeficientes de rugosidad que establecen la conducción del líquido se pueden considerar buenos en una condición predecible de cálculo y por lo tanto tenemos esa clasificación propuesta. Lo mismo que señala una especie de luces de semáforo que van de rojo a verde pasando por dos tonalidades de amarillo o naranja. La metodología de evaluación de impacto de fallas y gestión de riesgos aplicada a la infraestructura de drenaje consta de los siguientes pasos o etapas. 1. Definición del alcance. 2. Identificación de la infraestructura. 3. Identificación de amenazas de la infraestructura, y ahí empieza el análisis de riesgos. Identificación de vulnerabilidades. Finalmente, 5. Evaluar el riesgo. Y 6. Establecer respuestas a estas dos combinaciones. Definición de alcance. Ahí tenemos que establecer, como en cualquier proyecto, qué, por qué y para qué. En este caso, cuál es la calidad de servicio que le debemos de dar a los ciudadanos, qué intenciones de durabilidad le queremos dar a nuestra infraestructura, etc. Identificación de la infraestructura como segunda etapa. Debe darse prioridad a los elementos de infraestructura más antiguos y que requieren una renovación inmediata. Tercero,
Identificación de amenazas en la infraestructura, entendiendo esto varios factores como puede ser hundimiento, tipo de suelos, vistas de encharcamientos, localización de puntos reiterados de falla, y estos son realmente elementos que nos pueden dar información cerca o del estado de cómo están los colectores y sistemas de drenaje. Identificar vulnerabilidades. Esto es detectar en función de las señales dadas por avisos de inundaciones, de daños a la infraestructura, de socavones, inspeccionarlos y establecerlos en una categoría de un estado crítico, malo, regular o bueno. Y esto se debe a trabajos de inspección. Tenemos que aplicarlos. Evaluar el riesgo. De acuerdo con este conjunto de valores, se propone darles una escala y a partir de productos entre vulnerabilidad y amenaza, determinar entonces un orden de atención a aquellos colectores que tengan una calificación mayor y dejando hacia atrás aquellos que tienen una calificación dirigidos hacia bueno o regular. Respuestas. Esto es establecer, de acuerdo a las condiciones que tengan, trabajos de reparación, rehabilitación, sustitución, en vista de una renovación del servicio, ¿sí?, de la atención a la seguridad de los ciudadanos que están alrededor de ese colector, atendiéndose en sus necesidades sanitarias. Esto es establecer, al paso de esas evaluaciones, etapas de prediagnóstico, anteproyecto y proyecto ejecutivo. En un prediagnóstico establecemos una base de datos en función de los reportes. Si estamos localizando ciertas zonas de la ciudad en donde se reiteran varias reincidencias de encharcamientos, también reportes de incidencias de socavones, y cruzarlos estos con el tipo de edad que tiene el colector, tenemos ya un sistema de evaluar una prioridad de atención a ciertas zonas de la ciudad y ciertos puntos de drenaje. Seguido de esto, un anteproyecto donde ya se invierte un poco más haciendo una videoinspección, levantamientos topográficos al interior de la tubería o sistemas de levantamiento LIDA, análisis hidráulico, y con esto también empezarlo a identificar los riesgos externos a la tubería, como son la zonificación geotécnica y zonificación sísmica, para entonces llegar a un proyecto ejecutivo. Ya se tiene un alcance de lo que se tiene que hacer para esos colectores, y entonces se hace un estudio biológico en mayor profundidad y una simulación hidráulica, bajo condiciones actuales y futuras, y qué es lo que se espera de mejora de servicio. Se hace un levantamiento de detalle topográfico complementario, ya en vista a un trabajo de construcción alrededor de ese colector. Se hace trabajos de geotecnia, análisis básicos sísmicos para tratar de medir el desplazamiento de las tuberías y establecer qué tipo de enterramiento es conveniente para estos colectores, y un análisis geotécnico para establecer una buena relación estructura, tubería, suelo. Bien, esta metodología que se propone en el artículo tiene como objeto principal proporcionar un plan de mantenimiento mayor a la infraestructura de drenaje bajo el entorno de la gestión de activos, lo que permite generar una base de datos que sirve tanto para la planificación de la renovación como para desarrollar alguna metodología probabilística para inferir el tránsito o evolución de anomalías a través del tiempo, de manera puntual o por tramos de los colectores o drenaje, de longitudes importantes de la conducción. Se propone un grupo de métodos de renovación en base a la normatividad ISO que abarcan reparación, habilitación o sustitución completa del colector. La planificación es fundamental para las acciones de respuesta, que en lo cual, como dijimos, se presentan en 3 etapas: prediagnóstico, anteproyecto, proyecto ejecutivo de renovación. Posteriormente, de acuerdo a las inversiones que se logren alcanzar, serán los trabajos de construcción, operación y continuo monitoreo en futuro. Conclusiones y recomendaciones. Es importante implementar una metodología enfocada a maximizar los recursos financieros del Estado. Elaboración y ejecución de un programa de mantenimiento. Desarrollo de mapas de riesgos y con esto cruzar nuestra infraestructura de drenaje. Proponer métodos de renovación bajo normatividad ISO
implementar y mantener actualizada la base de datos de características y estados de conservación de los drenajes. Y con esta secuencia de gestión de activos se incrementará el valor de los activos del sistema de drenaje en estudio u operación. Muchas gracias.